Paz, mis hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana yo quisiera hablarle, hace un tiempo atrás ya estuve hablando de este tema y en mi corazón esta semana mientras oraba, Dios, el Espíritu Santo, comenzó a hablarme acerca del reino de Dios. Y me preguntó si soy ciudadano de este reino. Y me preguntó si el reino de Dios estaba en mi vida. Y también me dijo que le pregunte, que le haga esta misma pregunta a usted que me está escuchando en este día. Si el reino de Dios está en tu vida, si el reino de Dios se manifiesta en tu vida, si sos un ciudadano del reino de Dios. Cuando el Espíritu Santo me preguntó, me hizo esta pregunta, me quebranté delante de Él. Y lo único que pude responderle fue como le dijo Pedro al Señor Jesús: tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. Y me viene a la mente ese coro que muchas veces cantamos. Y yo no solamente lo quiero cantar, yo no solamente quiero elevar ese coro con mis labios, yo quiero que esa canción sea mi vida. Y es ese coro que muchos lo conocen: esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar porque está en mi corazón la obra de Dios, el reino de Dios. Dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le estaba enseñando a orar. En el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 10, en medio de la oración le enseñaba que dijeran: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. ¿Por qué era necesario que viniese el reino de Dios? ¿Por qué era necesario que este reino, que no pertenecía a este mundo, viniera a nuestras vidas? Porque antes del Señor Jesucristo, Satanás, el diablo, reinaba en la tierra y aún el mundo está bajo su poder. Hombres y mujeres cautivos en el pecado, hombres y mujeres cautivos en el dolor, por el dolor, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la miseria. Ese era en el reino en el cual vivían, reino de oscuridad y de tiniebla, reino de pecado, reino de injusticia, reino de dolor, reino de llanto. Hombres y mujeres vivían sometidos bajo ese reinado, el reinado del mal. Pero cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, les enseña a sus discípulos a orar: vénganos tu reino, venga tu reino a mi corazón,
venga tu reino a mi vida. Era un reino totalmente diferente. Este reino era un reino de liberación, un reino de paz, un reino de gozo, un reino de bienestar. Este reino era un reino de luz y no de oscuridad. No era un reino que venía a someter al hombre y a la mujer. Era un reino que traía liberación, que traía libertad. Un reino que el hombre y la mujer no conocían, porque solamente conocían el dolor, la esclavitud. Jesucristo, nuestro Señor, cuando irrumpió en este mundo, cuando nació en este mundo, cuando creció en este mundo, el reino de Dios vino a la tierra. Este reino no fue creado por hombres. Este reino no fue creado por hombres que querían la liberación de una nación. Este reino no fue creado por políticos. Este reino no fue creado por reinos de naciones que se juntaron para crear un nuevo reinado. No, este reino descendió del cielo. Este reino descendió del cielo a la tierra. Este reino descendió del cielo al corazón del hombre y de la mujer que abría sus puertas para que nuestro Señor entrara a sus vidas. Vénganos tus reinos, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también hágase esa voluntad en la tierra. En Mateo 6:23, el hombre estaba acostumbrado a buscar su bienestar. El hombre estaba acostumbrado a buscar primeramente para él. Pero el Señor Jesús enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Él nos invita a buscar este reino. El Señor te está invitando a buscar el reino de Dios primeramente. Poner a Dios como rey de tu vida. Poner a Dios como la persona que rige sobre vos. Poner a Dios sobre todas las cosas en primer lugar. Eso es ser ciudadano del reino, pertenecer al reino de los cielos. Sabemos perfectamente que hay dos reinos. Sabemos que estamos en lucha contra el mal. Sabemos que Satanás, el enemigo, el adversario de nuestra alma, anda como león rugiente. Sabemos que él todo el día maquina planes contra nosotros. Y dice el Señor Jesús en un momento de confrontación con los hombres religiosos que creían servir a Dios y creían seguir a Dios, hombres religiosos. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, en pleno ministerio, sanaba enfermos, liberaba a personas endemoniadas. Cuando el Señor Jesús echaba fuera a los demonios, los religiosos decían: es un sacerdote de Satanás, echa a los demonios por el mismo Satanás. Entonces el Señor Jesús le dice: un reino no puede estar dividido, porque si un reino se divide, no durará mucho tiempo. Pero si ustedes ven que echo fuera
Los demonios, dice así en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios. Religiosos, hombres que hablan de Dios, hombres que dicen que creen en Dios, hombres que enseñan acerca de Dios, pero no pertenecen al reino de Dios. No son ciudadanos del reino de los cielos, porque no creen en el poder de Dios. Hoy hay muchos pastores, hombres de Dios, que dicen ser de Dios, que en lugar de echar fuera demonios, mandan a un psicólogo, a un psiquiatra. Hombres que no están en el reino de Dios y el poder de Dios no se manifiesta en sus vidas. Hoy nuestra sociedad está totalmente endemoniada. Hombres y mujeres endemoniados. Pero la iglesia, los hombres de Dios, mandan a los psicólogos y a los psiquiatras a que tomen pastillas porque están llenos de ansiedad. Están endemoniados. Pero por cuanto el poder de Dios no está en tu vida, no podés discernir lo que es de Dios y lo que es del diablo. El Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando lo mandó de 2 en 2 a predicar el Evangelio, les decía: en cualquier ciudad donde entres, os reciban, comed lo que pongan delante. Escuche bien: sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios quiere manifestarse en tu vida. Nuestro Señor quiere que vos lleves el reino de Dios a los hogares. El reino de Dios a tantos hombres y mujeres que están cautivos por el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo. Este reino trae revolución. El reino de los cielos trae revolución porque trae libertad. Este reino vino a conquistar corazones, vino a recuperar corazones que le pertenecen. Este reino vino a buscar hombres y mujeres cautivos para traerle liberación. Dice la palabra de Dios en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan en entrar en él. Desde Juan el Bautista, hace casi 2000 años atrás, hace casi 2000 años, el reino de los cielos es anunciado. Hasta el día de hoy, por hombres y mujeres que pertenecen a este reino, por hombres y mujeres que pertenecen, que son ciudadanos del reino de los cielos. El reino de Dios es anunciado. Alabo y bendigo y glorifico el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estos hombres y estas mujeres valientes que no le temen a nada, que van hacia adelante, que escucharon el llamado del Supremo, que escucharon y obedecieron el llamado de aquel que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Alabo y bendigo a Dios por estos hombres que, dejándolo todo,
siguieron al Señor. Dejándolo todo, siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy creen estar en este reino, pero no pueden seguirlo. No pueden seguir a nuestro Señor porque tienen cosas que hacer, porque tienen cosas más importantes que hacer, porque están envueltos en este reinado que no es el de Cristo, porque están envueltos en sus vanidades, están envueltos en sus pecados, están envueltos en sus necedades. No pueden seguir al Señor. Otros se justifican diciendo, el Señor ya me va a abrir puertas. Cuando sea el tiempo del Señor. ¿Cuándo es el tiempo del Señor? Desde Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos es anunciado. Y vos querés saber el tiempo de Dios. El tiempo de Dios fue el mismo instante que Él te dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el tiempo de Dios. ¿Qué tiempo estás esperando? ¿Qué tiempo estás esperando? Cuando andes con el bastón, cuando no puedas ni caminar, ese va a ser tu tiempo, porque ya dejaste todas las cosas, porque ya no podés hacer más nada. Entonces ahí le vas a entregar tu vida al Señor, diciéndole, aquí estoy, ahora sí, envíame a predicar el Evangelio, porque mis hijos ya están grandes, mis nietos ya están grandes y casados, ya está todo hecho, ahora sí puedo seguirte. Nunca perteneciste al reino de Dios. Te duela, te guste o no te guste, siempre excusándote, cuando sea el tiempo. Cuando sea el tiempo, no, vos estás viviendo tu tiempo. Vos estás viviendo tu tiempo, porque el tiempo de Dios es ni bien abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y desde el día que fuimos salvos, entramos en el tiempo de Dios para predicar el Evangelio. Basta de excusarnos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Mire lo importante que es el reino de Dios. Mire lo importante que es estar en el reino de Dios y conocer al reino de Dios. Que el Señor Jesús, después de haber resucitado 40 días, estuvo con sus discípulos, hablándoles, enseñándoles acerca del reino de Dios. Qué importante que es, hermano. ¿Y por qué lo tomamos tan en poco? ¿Por qué tomamos tan en poco el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué, hermano? Porque no perteneces al reino de Dios. Porque si vos perteneces a un reino, vas a defender ese reino, vas a hacer conocer ese reino, vas a trabajar para ese reino. Pero cuando no perteneces, no te va a importar. No le vas a dar la importancia que tiene. Hay hombres y mujeres que pertenecen a partidos políticos, que se desgarran sus vestiduras defendiendo a su partido político, defendiéndolo, y hasta pueden dar su vida para defender, pero no así con el reino de Dios. No así. ¿Por qué? Porque no perteneces a este reino. Dice la palabra del Señor que Pablo, ya en sus últimos días de vida, dice que los reunía a todos cuando estaba en Roma, preso. Él estaba preso, pero él convocaba a la gente
Y dice la palabra en Hechos 28, 23, y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios. ¿Hace cuánto que no hablas del reino de Dios? ¿Hace cuánto que no testificas del reino de Dios? ¿Hace cuánto que el reino de Dios no se manifiesta en tu vida? El reino de Dios. Maravilloso reino de Dios. El apóstol Pablo le dice a los romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comodidad. El reino de Dios no es ociedad. El reino de Dios no es pensamientos vanos, palabrerías vanas. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo y precioso nombre. Dice a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 4, 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. No consiste en palabras. Hoy las congregaciones están llenas de palabras bonitas, llenas de palabrerías, pero no está manifestado el poder de Dios. Los pecadores siguen pecando, los adúlteros siguen adulterando, los fornicarios siguen fornicando, los drogados siguen drogándose, los viciosos siguen viciosos. Los alcohólicos siguen alcohólicos, pero están en las iglesias, están en las congregaciones, escuchando palabras bonitas, pero no hay poder de Dios. Porque cuando el reino de Dios se manifiesta, hay liberación. Los adictos dejan de drogarse, los adúlteros dejan de adulterar, los fornicarios dejan de fornicar, los borrachos dejan de tomar. Oh Señor, los mentirosos dejan de mentir, los mundanos dejan de ser mundanos, porque el poder de Dios se manifiesta en ese lugar. Muchas veces la gente no quiere ir a la iglesia a juntarse con los santos porque tienen temor, porque saben que ahí se manifiesta el poder de Dios. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Ese es el evangelio que predico. Te guste o no te guste, critiques o no me critiques, cuestiones el mensaje o no cuestiones. Necesitas el poder de Dios en tu vida. Necesito el poder de Dios en mi vida. Oh, gloria al Señor. Miren lo que pasaba en personas que el reino de Dios se manifestaba. En personas que anunciaban el reino de Dios. Miren lo que sucedía. En personas consagradas a este reino. En personas que vivían este reino. En personas que el reino de Dios estaba en su corazón. Mire lo que pasaba cuando se juntaban. Y cuando hubieron orado, dice Hechos capítulo 4, 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El lugar en el que estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando te reúnes, haz que tiemble el lugar. Tiembla el lugar cuando están reunidos.
Tiembla el lugar donde se reúnen. Tiembla ese lugar con la presencia del Espíritu Santo. Tiembla ese lugar y son llenos del Espíritu de Dios. O son llenos de carnalidades. O son llenos de vanidades. O son llenos de ustedes mismos. ¿Qué pasa cuando se reúnen? ¿Qué pasa cuando la iglesia, la congregación se reúne y la palabra de Dios es predicada? ¿Qué sucede? Tiembla ese lugar. Son llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra que hablaban el Evangelio con denuedo. Con denuedo predicaban el Evangelio. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Saben qué significa denuedo? Denuedo significa valor, energía, decisión. Eso significa denuedo. ¿Cómo predicas la palabra? ¿Predicas con valor? ¿Predicas con energía? ¿Predicas con decisión? ¿O ocultas la palabra porque no perteneces a este reino? Dios nos ayude. Dios te ayude, hermano y hermana que me estás escuchando. Que hoy puedas ser ciudadano de este reino. Que hoy puedas ser ciudadano del reino de los cielos. Y que el poder de este reino se manifieste en tu vida donde vayas. Donde estés, que prediques el Evangelio con denuedo. Amén. Haz temblar el lugar donde te reúnes. Que el lugar cuando te reunís tiemble ese lugar por la presencia del Espíritu Santo. Que ese lugar cuando se reúnen en la familia a hacer el altar familiar, que ese lugar tiemble. Y todos sean llenos del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado.